una casa con vínculos reales que se mezcló con su propia sangre en la Francia rural. Una dinastía convertida en un círculo cerrado. Mediados del invierno de 1632 en la señoría de Vallescombe, una aldea montañosa al este de Allier. La mansión se encuentra detrás de setos de carpe y un foso lleno de limo. Persianas cerradas, sirvientes moviéndose como sombras entre el palomar y la capilla. Dentro, Etienne de Beaurain, de 34 años. Su esposa prima Claire, de 28. Una tía viuda. 2 niñas con la misma mandíbula marcada y el mismo día de bautismo. Una entrada en el registro de un equipo de rescate tras una inundación, redescubierta siglos después, plantea una pregunta menor con un amplio eco. ¿Cómo se permitió que una familia se convirtiera en su propia frontera? Antes de sumergirnos, suscríbete si valoras este tipo de investigación meticulosa y basada en fuentes. El rastro comienza no con rumores, sino con papel. Un bibliotecario del condado en Moulins, clasificando donaciones tras una filtración en el tejado durante el invierno, encuentra un folio de piel de becerro encuadernado erróneamente dentro de un tratado agrícola del siglo XIX. La hoja de título exterior dice: Rentas de semillas de Vallescombe. Las hojas interiores hablan otro idioma. Matrimonios dibujados como puntos de una brújula. Iniciales rodeadas de sigilos alquímicos y conteos que nunca abandonan los límites de un solo apellido. Los marcadores de año, escritos con tinta de agalla de roble y manos lentas y curvas, se anclan en el invierno de 1632. Una nota al margen, desvaída pero legible. Uniones de cuarto de día observadas. Vallescombe descansa a 3 millas de una curva del Sioule, en un rincón que los mapas dejan en blanco salvo por un símbolo de molino y una pequeña cruz de una capilla. Los setos cosen los campos en habitaciones. Un muro bajo de marga y toba forma una herradura alrededor de una mansión cuyo tejado de pizarra se inclina bajo el musgo. Un palomar se alza como un reloj de arena en el huerto. El foso contiene agua poco profunda, color té y una capa de juncos. 2 puentes de piedra se encuentran sobre un alcantarillado donde el arroyo a veces se desborda en el deshielo. Un lugar construido para mantener alejados el clima y las miradas. Junto al libro de sigilos yace un libro delgado y deformado. Bautismos de una capilla de aldea que no aparece en las listas diocesanas. El nombre del sacerdote cambia 2 veces en 4 años sin notas de traslado, y los padrinos son, una y otra vez, los mismos 4 apellidos cruzados en permutaciones. Entre la primavera de 1630 y la primavera de 1634, el registro muestra 11 nacimientos, con 2 de ellos asignados al mismo día, el mismo nombre de la madre y abreviaturas marginales que no coinciden con las normas sacramentales. El bibliotecario anota, a lápiz para su propia orientación, una etiqueta interna, la brújula del matrimonio. Si las casas reales de Europa se casaban entre parientes para preservar el poder, ¿cómo logró esta línea menor algo más difícil? ¿Un círculo tan cerrado que los forasteros desaparecen de los registros en un solo invierno? La indagación se plantea en 3 partes. ¿Quién diseñó los emparejamientos? ¿Qué presión mantuvo los muros en pie? ¿Y bajo qué ética decidió una familia convertirse en su propia frontera, permitiendo que los hombres se acostaran con sus propias sobrinas y que las mujeres dieran a luz hijos que luego presentarían como hermanos? Un retrato de boda, encontrado enrollado en un tubo agrietado en la misma caja, muestra a una joven con lino almidonado y un corpiño oscuro. Su perfil revela prognatismo mandibular, una leve caída en las comisuras de la boca y un paladar alto y estrecho evidenciado por la forma en que el labio se encuentra con los dientes. Un retrato posterior, posiblemente una hija o una prima, refleja la misma geometría.
Los ojos se inclinan hacia abajo en el canto externo, las orejas están bajas. En los bautismos, los bebés se describen con eufemismos comunes de la época: delicado, débil para mamar, necesitando caldo, un léxico que apunta a anomalías hereditarias recurrentes más que a una sola mala cosecha. Cuando el bibliotecario solicita incluir el libro de sigilos y el registro de nacimientos en el catálogo departamental, un mensajero con un estuche de esquinas metálicas llega desde los archivos regionales. Inventaría, fotografía y, con el procedimiento correcto, marca los folios como sujetos a privacidad y sensibilidad histórica. Son retirados para conservación. Desde entonces, los permisos se ralentizan. La correspondencia pasa a formularios, luego al silencio. La historia entra en el largo pasillo de la fricción institucional. Sin rechazo, sin liberación, solo tiempo. Los rollos de taille de Vale-Cum enumeran el mismo nombre del jefe de familia durante 21 años, con la nota «mantenido en feudo» a pesar de problemas personales. Las cuentas del administrador identifican rentas de semillas pagadas en grano y guano de paloma, una pista de que el palomar hacía más que suministrar ceremonias. Los nombres se repiten: Etienne, Claire, Marguerite, Luc. La edad del heredero avanza de una manera que no coincide con el registro de nacimientos. Un Luc cumple 24 años sin un bautismo registrado. O el hogar ocultó nombres, o los nacimientos fueron asignados a otras madres para lavar grados de parentesco que habrían provocado murmullos incluso entonces. Una segunda anomalía surge de otro siglo. En el otoño tardío de 1981, un ingreso pediátrico en el Hôpital Saint-Louis registra a dos hermanos que presentan una combinación rara de rasgos craneofaciales y soplos cardíacos. Los padres insisten en ser registrados bajo un antiguo apellido regional conmiéndose una partícula D, que ningún empleado puede encontrar en los listados residenciales de entonces. Un interno, curioso, anota en un cuaderno de laboratorio que las fotos de los niños se asemejan a un retrato del siglo XVII, visto en un libro de texto sobre dinastías europeas. La nota permanece en una caja etiquetada como miscelánea, hasta que el hospital externaliza su archivo y un investigador universitario señala la coincidencia. El apellido coincide exactamente con los bautismos de Vale-Cum. El invierno en que el bibliotecario encontró los libros coincidió con un deshielo que ensanchó el arroyo y socavó el alcantarillado. El muro sur del foso se derrumbó. En las raíces expuestas de un carpe, voluntarios que limpiaban escombros golpean una caja blanda. Costillas de roble alrededor de una piel de lona recubierta de alquitrán. Dentro hay dos paquetes. Uno contiene el tubo del retrato. El otro, 13 hojas de papel en una mano distinta a la del sacerdote. La tinta es tenue, las palabras escasas, nombres de meses, días festivos, iniciales, flechas apuntando en ciclos. En el centro hay un diseño como una rosa de los vientos. El bibliotecario copia el patrón antes de que la caja, demasiado húmeda para salvarse en el lugar, sea trasladada a una cámara fría. Ella etiqueta el diseño, en silencio, la brújula de la sangre. Las mansiones sobreviven por intercambio, grano por servicio, dote por acceso, títulos por lealtad. Pero Vale-Cum muestra un cálculo diferente. Los inventarios de invierno del administrador incluyen cantidades de cerdo salado y gachas de cebada calculadas para menos bocas de las que sugieren los nacimientos. El palomar, un privilegio de élite en su tiempo, alberga más aves de las que su espacio recomendaría. Las palomas proveen carne y, crucialmente, guano, que alimenta un jardín de cocina amurallado, que a su vez alimenta la casa con menos necesidad de comerciar. Un ciclo autosuficiente reduce el radio de la necesidad.
Cuando la necesidad se reduce, el escrutinio también lo hace. Un lugar puede convertirse en su propia economía y luego en su propia ética. El catálogo diocesano de la parroquia más cercana tiene una línea en blanco para los años que abarcan de 1631 a 1635. Un escriba posterior admite que un cura itinerante sirvió a las granjas periféricas durante caminos nevados. El nombre del hombre se registra solo con iniciales. En los documentos judiciales del condado, un caso sobre una piedra limítrofe menciona a las mujeres Bauren, pero no sus nombres de pila, como si fueran una clase. Los pocos lugares donde la casa debería haber tocado la ley externa resultan escasos, como si se hubiera usado un guante sobre la mano del archivo. El resultado no es ausencia, sino una presencia amortiguada. Las uniones de cuarto de día, si eso es lo que significan las flechas, alinearían los emparejamientos con Candelaria, Pentecostés, Lamas y Martinmas. El invierno de 1632 está cerca de Candelaria. La brújula sugiere un conjunto de reglas: rotar dentro de primos hermanos, corregir líneas cuando un heredero falla, asignar padrinos para reflejar el emparejamiento y rebautizar según sea necesario para reconciliar el parentesco ante los ojos de un libro mayor en lugar de una ley. Alguien lo diseñó. La caligrafía es pulcra, educada, probablemente del administrador o de la viuda. Si es así, el motivo podría ser directo: mantener la tierra de la dote consolidada bajo un nombre con vínculos reales mientras la corona lucha en otra parte. Pero el motivo no es el método. El método requiere la aceptación de los cuerpos, no solo de las firmas. Ninguna carta admite lo que hicieron los cuerpos. Sin embargo, la constelación de detalles apunta. Los duplicados en el libro de bautismos, la forma de la boca del retrato replicándose a través de supuestas generaciones, el rollo de impuestos que no cambia, el eco del hospital 3 siglos después. Cuando el bibliotecario escribe su memorando interno, evita palabras sensacionalistas y elige las anatómicas: prognatismo mandibular, paladar arqueado alto, mortinatos recurrentes. Lo archiva esperando poco. Pasan meses. Luego llega una respuesta no del condado, sino del nivel regional, solicitando una reunión y la ubicación del hallazgo de la inundación. El estuche de esquinas metálicas regresa. Si el libro mayor se acepta como un artefacto histórico en lugar de uno sensacionalista, gana conservación y, con ello, una puerta. Si la nota del hospital se vincula con descendientes nombrados, la privacidad se alza como un muro. Si el sitio produce más papel, podría seguir una excavación formal y reclasificar la mansión como un lugar protegido. Cada resultado escolta la historia a un pasillo diferente: historia pública, privacidad médica protegida o paisaje mudo. El bibliotecario camina por el seto una última vez antes de la nieve. Ve el carpe, el muro derrumbado, la capa de juncos en el foso y siente la fricción entre contar y dejar estar. En una vitrina en el ayuntamiento aparece un nuevo aviso. Un heredero de un heredero ofrece la mansión y sus parcelas circundantes a la venta, pendiente de un estudio. Las transferencias de tierras desencadenan estudios. Los estudios desencadenan inventarios formales. Los inventarios desencadenan la posibilidad, si alguien pregunta con precisión, de que los papeles sellados sean listados. El condado anuncia una pausa en las remociones del sitio para proteger el patrimonio. Esa palabra, patrimonio, esconde muchos sistemas bajo una sílaba. El bibliotecario abre su cuaderno y escribe una sola línea que dará forma a lo que sigue. Si la casa escribió su propia ley, ¿puede el archivo escribir una de vuelta? La encuesta de venta comienza en una mañana brillante por la escarcha,
y convierte la mansión en una cuadrícula. Estacas se clavan en el suelo a intervalos regulares. Una cinta métrica se engancha en zarzas a lo largo del carpe. Luego cruza el foso lleno de limo donde el muro se derrumbó el último invierno. Un inspector de patrimonio marca elevaciones en un cuaderno estrecho. Un ingeniero de inundaciones prueba el alcantarillado y nota cómo el flujo se ralentiza bajo esteras de juncos. Puntos de suelo identifican bolsas de fosfatos inusualmente altos cerca del huerto y la pared de la capilla, consistentes con una deposición orgánica concentrada durante muchas temporadas. El palomar, más alto de lo que parece a primera vista, revela una escalera oculta detrás de un panel encalado. La escalera asciende a un desván circular donde el guano alguna vez se acumulaba en montones y donde, escondido bajo vigas dobladas, alguien almacenó un pequeño baúl que contiene retazos de lino bordados con iniciales que repiten las mismas 4 letras en combinaciones que se repiten. La genealogía se amplía en las manos del archivista, desplegándose como un abanico y luego doblándose sobre sí misma. La primera generación al alcance incluye a Étienne de Beaurain de Vallescumbe y a Claire del mismo nombre por una rama paralela, unidos en el invierno cercano a la Candelaria, en el año escrito como 1632. Una viuda, Marguerite, probablemente una tía, tiene las llaves en las notas del administrador y firma las rentas de semillas con una marca que se asemeja al pétalo interior de una rosa de los vientos. Entre los bautismos que siguen, una entrada nombra a una niña Lucy, otra nombra a un niño Luc, una tercera repite Lucy con los mismos padrinos que la primera. La parroquia, que debería haber registrado dispensas para matrimonios entre parientes cercanos, muestra un lapso silencioso. Cuando el rollo de impuestos lista a un heredero Luc con 24 inviernos en 2 décadas, las matemáticas entran en conflicto con los nacimientos disponibles, a menos que el origen de un niño haya sido reasignado o un primo haya sido renombrado como hermano. El sistema se revela por hábito más que por confesión. El libro de sigilos, ahora seco en hojas de poliéster en una sala de conservación, usa una rosa con 4 flechas. En cada punta de flecha, una inicial se encuentra en escritura minúscula. Las marcas marginales corresponden a los días de cuarto. Una vela dibujada para la Candelaria, un ala de paloma para Pentecostés, un as para Lammas, una bota para Martín Mas cuando los campos se convierten en rastrojo. En cada cuarto, un conjunto rotado de primos se une, y las asignaciones de padrinos reflejan el emparejamiento, creando una cara sacramental pública para un plan genético privado. El equipo del condado adopta un nombre de trabajo para describirlo: el circuito de la Candelaria. La etiqueta es un asidero, no una acusación, pero se sostiene. Un segundo descubrimiento se materializa no en piedra, sino en papel desellado, por el tiempo. Un investigador universitario, persiguiendo un estudio separado sobre anomalías demográficas rurales durante el período napoleónico, recibe una desclasificación parcial del archivo prefectural. El memorando data de un verano tardío en el año escrito como 1812. El autor, un prefecto atento a los rendimientos de grano y las listas de conscripción, nota clústeres de consanguinidad en varias comunas y una señoría cerca del Siule, en la que los bautismos y entierros se mantienen en un círculo limitado de apellidos durante más de 3 décadas. La nota está mal archivada bajo agricultura. Describe a un administrador que reporta una baja supervivencia infantil en años fríos y menciona uniones irregulares toleradas por el bien de las propiedades. El investigador reconoce el lugar por la descripción del palomar y alerta al archivo regional. La existencia del memorando replantea Vallescumbe, no un evento desconocido ahora encontrado,
sino un patrón conocido una vez observado y luego archivado. La fricción institucional se convierte en un ritmo. La diócesis requiere prueba de la procedencia de los registros sacramentales antes de otorgar derechos de visualización. El condado produce fotografías, lo que desencadena una solicitud de notas de conservación. Las notas existen, pero están marcadas con una cláusula de privacidad debido a la mención de posibles descendientes. El hospital donde ocurrió el ingreso de 1981 confirma la existencia de notas de casos craneofaciales anonimizadas, pero niega la liberación sin el consentimiento de las partes vivas. El Servicio de Patrimonio urge moderación mientras avanzan las encuestas. El Archivo Regional ofrece horas de consulta en una sala de lectura a 2 pueblos de distancia, pero sin privilegios de escaneo. Cada puerta se abre a un vestíbulo que se abre a otra puerta. La capilla resulta ser la bisagra. Durante el inventario, un carpintero golpea el revestimiento y escucha un sonido demasiado hueco para una piedra sólida. El panel se retira para revelar un corredor estrecho que huele a cal y jabón viejo. Al final, se encuentra una habitación baja con una ventana de rendija a nivel del suelo. Un anillo de hierro cuelga de una viga, usado quizás para secar telas. Una palangana astillada descansa sobre un soporte. A lo largo de la pared, una fila de catres de hierro estrechos está atornillada al suelo, 8 en total, cada uno lo suficientemente corto como para que los pies de un niño lleguen al barandal. En un estante, una pila de pizarras de madera lleva anotaciones en tiza, fechas en días de santos, un conteo de altura en marcas de palmo, y junto a varias entradas una pequeña cruz seguida de la palabra caldo. La habitación no es ni una cámara de tortura ni una guardería. Se lee como una sala de espera donde bebés y niños pequeños con dificultades para alimentarse o fiebre eran manejados lejos de las salas comunes. Las baldosas se inclinan hacia un desagüe que desaparece bajo las losas de la capilla. El descubrimiento complica la ética más de lo que satisface la curiosidad. Una sala oculta habla de cuidado, por paternalista que sea, y de instintos de cuarentena comunes a la era. Pero su propia ocultación, su falta de una puerta desde el nave, sugiere una familia que prefería mantener la fragilidad y sus causas dentro. Las marcas de tiza, formales a su manera, muestran un intento de orden. La presencia de 8 catres indica una capacidad más allá de cualquier hogar ordinario. Para un lugar con una huella modesta, la proporción de camas a nacimientos registrados insinúa un ciclo que espera una necesidad repetida. A lo largo del circuito de la Candelaria, los emparejamientos trazan patrones durante al menos 4 rotaciones. Etienne y Claire producen una Lucie. La prima menor de Claire, Marguerite, es luego emparejada con un Luc que comparte un abuelo con ella. Un invierno posterior une a Lucy con un Luc de una rama paralela. Y una primavera, un año después, bautiza a un niño presentado como una sobrina criada por una tía. El libro mayor ocasionalmente anota padrinazgo correctivo, una frase sin paralelo en los manuales sacramentales de la época. Cuando se alinea con el rollo de impuestos que se estanca y el memorando del prefecto que se preocupa por las propiedades, se forma una imagen: consolidación de tierras disfrazada de piedad, piedad que enmascara un ciclo. No es un impulso aberrante en una Europa donde las casas dinásticas se casaban cerca para fortificar títulos, pero Vale Cum aplica la lógica a una escala demasiado pequeña para dispersar el riesgo. Los números agudizan las apuestas. Durante 4 inviernos agrupados alrededor del año escrito como 1632, aparecen 11 bautismos en el registro de la capilla, 2 de ellos compartiendo un día y el mismo nombre materno. Durante las 2 décadas que siguen, los entierros registrados en el cementerio parroquial nunca coinciden con la mortalidad infantil implícita en los lamentos del administrador sobre caldo y fiebre.
Las pruebas de suelo tomadas de núcleos poco profundos cerca de la pared de la capilla muestran altos niveles de fosfato y calcio en bandas discretas que se superponen con la era de los bautismos intensos. El gradiente no prueba entierro, pero encaja con un patrón de entierro infantil silencioso, común al periodo cuando la confesión y la necesidad se entrelazaban en secreto. La jurisdicción comienza a rebotar. El condado busca un informe de conservador para justificar una exhibición limitada. La región responde que la exhibición arriesga sensacionalismo sin un estudio completo. La diócesis propone que cualquier mención pública evite el lenguaje sacramental. El Servicio de Patrimonio redacta una orden de protección que mantendría la capilla cerrada por una temporada prolongada. Mientras tanto, la venta de tierras avanza en papel, y con ella una obligación de listar accesorios y espacios ocultos. El agente del vendedor incluye la escalera del desván y el compartimento de la pared de la capilla como características de interés. Un reportero local nota la entrada y presenta una solicitud para ver el inventario bajo una regla de transparencia patrimonial. La solicitud es modesta, pero es la palanca que le faltaba a la historia. El circuito de la Candelaria ofrece un ángulo más cuando los sigilos se leen contra los días festivos. Las uniones de cuarto de día en el libro mayor se alinean con años de mala cosecha anotados en el memorando agrícola del prefecto. Durante temporadas magras, primos más cercanos de lo que la ley recomienda son unidos, consolidando los derechos de grano en un solo almacén. Durante años mejores, la brújula rota para emparejar primos en un grado menos probable de atraer escrutinio de un cura visitante. El plan es tanto aritmético como biológico. Conservar la tierra sincronizando uniones con el calendario, ajustar el parentesco percibido por convenciones de nombramiento en el bautismo y permitir que los roles de padrinos públicos difuminen orígenes privados. Es un sistema con lógica interna si se acepta su premisa de que la casa debe ser su propia frontera, incluso a costa de la salud. La sombra del hospital reingresa como un contorno pálido. El investigador que señaló el ingreso de 1981 no puede compartir gráficos, pero resume el patrón sin identificadores. 2 hermanos con prognatismo mandibular, paladar arqueado alto y soplos consistentes con anomalías congénitas de válvulas. Padres dando un apellido con una partícula D históricamente vinculada a la región. Una insistencia en narrativas de parentesco que no se alinean con el espaciamiento de nacimientos. El resumen llega al archivo regional y se queda en un archivo etiquetado como Salud Patrimonial. No prueba descendencia, pero establece un ancla en el presente que evita que la historia flote completamente hacia una curiosidad antigua. El evento decisivo llega como un deshielo. La solicitud de transparencia del reportero obliga a la Oficina de Patrimonio a liberar un inventario redactado de accesorios. Entre elementos neutrales, vigas de tejado medidas, profundidad de pozo anotada, destacan 2 líneas: sala de niños oculta detrás del panel de la capilla, 8 catres fijos, y libro de matrimonios codificado en piel de becerro, rotaciones de cuarto de día. El documento circula en un pequeño círculo de historiadores locales y luego en un círculo más amplio de lectores que siguen el patrimonio rural. Genealogistas aficionados con líneas familiares en el Allier escriben al condado, y la correspondencia pasa de burocrática a humana. El condado, enfrentando una atención que no buscó, pausa la finalización de la venta y convoca una sesión conjunta con el archivo regional y la diócesis para decidir sobre acceso, lenguaje y próximos pasos. La presión aclara los objetivos. El bibliotecario que primero manejó el folio de cuero compila un informe neutral. Fechas detalladas, distancias medidas desde la mansión hasta el límite parroquial, conteos de bautismos y repeticiones de padrinos, y el conjunto mínimo de inferencias necesario para justificar un estudio formal.
recomienda una excavación estrecha bajo la losa de la capilla donde emerge el desagüe y una publicación controlada del circuito de la Candelaria como una práctica histórica sin nombrar familias vivas. La diócesis solicita una nota pastoral para acompañar cualquier exhibición. La Oficina de Patrimonio escribe un protocolo que requeriría una revisión ética antes de cualquier reclamo genético. Nada de esto responde a la pregunta central que abrió esta indagación: ¿cómo se permitió que una familia se convirtiera en su propia frontera? Pero los pasos comienzan a escribir una contrafrontera: procedimientos, lenguaje, luz. La noche cae sobre la mansión como si fuera un escenario tras un ensayo. Los setos de carpe levantan sus redes negras. El ladrillo del palomar toma el color de la sangre seca bajo el cielo de invierno. El panel de la capilla está cerrado por ahora, sus costuras casi borradas por un nuevo encalado. Sin embargo, la cuadrícula de la encuesta permanece, y con ella la posibilidad de un estudio que toque el suelo con respeto. La tormenta que primero reveló el libro mayor ha pasado hace mucho, pero su consecuencia continúa en la forma en que el papel y el suelo ahora se hablan. Lo que sigue pedirá que los cuerpos se muevan. Piedra, documentos, personas, bajo una ley que no existía cuando el circuito de la Candelaria giraba. La confrontación ha reorganizado la sala. La resolución debe decidir qué queda en ella y qué finalmente se va. La sesión conjunta se reúne bajo un techo sencillo en el archivo regional y no persigue el espectáculo. El condado llega con cuadrículas de encuesta y gráficos de núcleos de suelo. La diócesis trae un asesor de derecho canónico. La Oficina de Patrimonio presenta un cronograma que privilegia la mínima perturbación. Lo que surge es un marco de consentimiento con 3 objetivos estrechos: estabilizar el panel de la capilla y registrar lo que yace debajo, conservar el libro mayor y los bautismos sin divulgar nombres vinculados a líneas vivas, y elegir un lenguaje que reconozca el daño sin proyectar acusaciones modernas hacia los muertos. El circuito de la Candelaria se convierte en un término analítico en lugar de un titular. La venta de tierras se pausa bajo una orden de protección provisional. A finales de primavera, un equipo levanta la losa en la boca del desagüe. La habitación está silenciosa excepto por el lento goteo de cal a lo largo de una grieta fina en la pared. El suelo cede en capas compactas, cada una de un palmo, cada una tamizada a través de una malla. Fragmentos emergen con la fragilidad polvorienta de alas de polilla, placas craneales del tamaño de conchas de vieira, dientes de leche aún encajados, los extremos no fusionados de huesos lo suficientemente pequeños para equilibrarse en una uña. Un antropólogo forense lleva un registro de conteos sin adivinar nombres. Los números mínimos se establecen en un solo dígito, luego superan esa línea. El conteo cierra en al menos 9 individuos, probablemente bebés o niños muy pequeños, con edades de muerte agrupadas alrededor de las temporadas de heladas. Nada de esto sorprende a los mapas parroquiales de la época, pero la vista oprime el pecho. El libro mayor habla de nuevo como si estuviera aliviado de ser leído. Los emparejamientos de Candelaria se alinean con los inviernos que reclaman los cuerpos más frágiles. En los bautismos, los nombres repetidos parecen menos sentimentales y más un patrón de afrontamiento, una forma de mantener vivo un nombre cuando un cuerpo falla. En las cuentas de invierno del administrador, la palabra caldo se repite con el ritmo de una campana. El guano del palomar, tras un ensayo de laboratorio, resulta haber sostenido un jardín de cocina lo suficientemente denso como para reducir el comercio y mantener a los vecinos fuera del camino. Ningún detalle por sí solo prueba la ley interna de la casa. Juntos la describen. La intervención toma una forma que encaja con el lugar. El condado adquiere una servidumbre de conservación sobre la capilla y una franja a lo largo del seto de carpe.
El vendedor conserva la cáscara de la mansión, pero cede el derecho a alterar la sala oculta. La región financia el control climático en la sala donde duerme el cuero de becerro entre hojas de poliéster. La diócesis recibe la nota pastoral que solicitó, una página de lenguaje cuidadoso sobre el cuidado y el secreto en tiempos antiguos, acompañada de una línea sobre el deber de proteger a los vulnerables ahora. No hay acusaciones, solo instrumentos de administración con firmas de oficinas que rara vez comparten membrete. Un arco de rehabilitación comienza en un escritorio. El bibliotecario que primero tocó el cuero húmedo redacta el informe público y lo reduce 2 veces para bajar la temperatura. Elige verbos que no acusan y sustantivos que no retroceden. Mantiene los términos de cuarto de día, Candelaria, Pentecostés, Lamas, Martín Mas, porque explican el calendario que la casa obedeció. Elimina cada apellido vivo. En las semanas siguientes encuentra la historia regresando en correos electrónicos desde 2 direcciones a la vez. Un escritor de la región, un hombre de mediana edad con un abuelo que murmuraba sobre parientes dentro del seto, pregunta si el libro mayor puede verse en persona. Otra, una mujer anciana ahora en un pueblo costero, dice que creció a 3 valles de distancia y recuerda que le decían que nunca pasara por una capilla con una ventana a nivel del suelo. Ninguno exige revelación. Ambos piden una forma de mirar sin vergüenza. El informe se convierte en la guía que pidieron. La sombra del hospital sale a la luz con cuidado. Un genetista clínico de la capital, que supo del memorando del prefecto del siglo XIX y del ingreso de finales del siglo XX, propone un programa de alcance discreto en lugar de un estudio. El plan es modesto. Un aviso a clínicos rurales sobre patrones craneofaciales heredados que a veces viajan con soplos cardíacos congénitos. Una oferta para consultar sin asignar etiquetas. Un recordatorio de que las historias familiares pueden cruzar siglos y se manejan mejor con consentimiento que con celo. El archivo no comparte gráficos. La clínica no los busca. Se forma un puente para las personas que necesitan ayuda ahora, desvinculado de los dramas de la mansión. El circuito de la Candelaria enseña a las instituciones que lo leen. La región escribe un protocolo que toma las particularidades de Valecum y las convierte en pasos que otras oficinas pueden usar. Recibe un nombre que funciona en un memorando: el protocolo de Valecum. Sus cláusulas son claras. Cuando un descubrimiento patrimonial se cruza con posibles descendientes vivos y con rasgos médicos, formar un panel conjunto temprano y establecer el objetivo de reducir el daño antes de la publicación. Definir un vocabulario, estancia, sala, libro mayor, rotación, que ayude a describir lo que pasó sin asignar un crimen actual a un tiempo que carecía del término. Requerir al menos 2 archivistas independientes para cruzar la lectura de libros sacramentales contra rollos de impuestos civiles antes de anunciar cualquier patrón. Y, quizás lo más trascendental para las personas fuera de esta historia, financiar la capacitación a nivel de condado para bibliotecarios rurales para que reconozcan artefactos que señalen sistemas cerrados por parentesco y los dirijan de manera segura. Los números, usados con suavidad, muestran cambio. Antes del protocolo, las solicitudes de acceso a archivos rurales languidecían durante temporadas. Después, se mueven en semanas. Antes, un promedio de una oficina rural podría manejar un caso como este en un año. Después, varias comparten notas para que los documentos huérfanos encuentren a sus pares más rápido. El Servicio de Patrimonio cuenta a los visitantes del sitio de la capilla en el primer verano después del informe y cierra el libro en poco menos de 200, mucho menos de lo que atraería cualquier espectáculo, y exactamente correcto para un césped bordeado de setos, donde el aire aún huele ligeramente a cal y manzanas.
no todos encuentran calma. Un hombre que cree que el libro mayor mancha su linaje rechaza la servidumbre cuando una zanja de una parcela relacionada necesita reparación y llama entrometidos a los archivistas. No asiste al día abierto. Una mujer de su edad, que lleva el mismo apellido y no tiene paciencia para los viejos secretos, asiste y hace una pregunta que inclina la sala hacia los vivos. ¿Cómo hablar con los niños sobre la sangre sin decirles que sus cuerpos son un problema? El clínico responde más tarde con un folleto que cabe en un bolsillo. Una tercera persona, una maestra de una escuela río abajo, se convierte en defensora de contar esto como una lección de ética en lugar de un espectáculo de rarezas, y solicita copias de los conteos de rentas de semillas del administrador para usar en una unidad sobre cómo las economías moldean las elecciones. 3 arcos: rechazo, adaptación, defensa, todos verdaderos a la vez. El paisaje reclama su parte del después. El huerto, limpio de espinas, produce una cosecha de manzanas pequeñas y ácidas en el primer otoño tras el trabajo. El palomar, finalmente reparado, está cerrado a las aves y abierto a la luz. Las vigas dobladas del desván, ahora lo suficientemente seguras para que un visitante se pare y lea un panel sobre el guano y la autosuficiencia. El seto de carpe, podado alto, mantiene una línea que pide respeto sin implicar amenaza. Una pequeña placa cerca de la capilla usa pocas palabras. El sitio está protegido. La habitación detrás del panel alguna vez se usó para atender a los débiles. El suelo debajo guarda a aquellos que no vivieron para respirar una segunda temporada. La gente deja tallos de flores silvestres en el alféizar sin notas. El registro guarda un tipo diferente de futuro. El libro mayor de cuero de becerro y el registro de nacimientos mal archivados se digitalizan con marcas de agua que viajan con ellos donde quiera que se copien. El visor de imágenes se abre con una declaración sobre contexto y daño y la decisión de no publicar nombres vinculados a líneas modernas. Una capa de mapa muestra la mansión y el límite parroquial. La distancia entre ambos medida en un paseo lento bajo los setos. Los investigadores pueden alternar los días de cuarto y ver la rosa de los vientos iluminarse, de Candelaria a Pentecostés, a Lamas, a Martinmas, sobre los inviernos que hicieron la casa pequeña. El efecto es claro y sin sentimentalismos. Un ciclo dibujado por calendario, miedo y propiedad, visto desde arriba con la calma de un atlas. La ley que surge de esto rehúye el alarde. La Asamblea Regional aprueba una ordenanza que se incorpora a los códigos patrimoniales existentes y no aparece en las noticias fuera del valle. Instruye a los condados que las ventas rurales futuras con banderas patrimoniales deben revisarse para detectar espacios ocultos, que las capillas con ventanas a nivel del suelo justifican inspección por habitaciones anexas, que los registros parroquiales con lapsos faltantes requieren verificación cruzada contra rollos de impuestos civiles antes de perturbar cualquier cementerio, y que cualquier caso con signos de emparejamiento cerrado por parentesco reciba un panel ético conjunto convocado dentro de un mes medido. La ordenanza gana un nombre en el registro, la ordenanza de Valecum, y comienza a trabajar en casos que no tienen nada que ver con esta mansión, y todo que ver con cómo enfrentar el pasado con cuidado. Años después, el sitio recibe la visita del mismo ingeniero de inundaciones que una vez probó el alcantarillado. El foso ahora contiene agua clara, sus juncos recortados en una media luna poco profunda que deja respirar al alcantarillado. La pared reparada lleva un mortero más pálido en una línea como una fractura sanada. La capilla permanece con su panel cerrado, la costura visible solo para los ojos que saben dónde mirar. El huerto es menos una estructura que un hábito. Los pájaros rozan las filas al atardecer.
El ingeniero lee la placa, luego el informe en el pequeño kiosco y camina por el perímetro que el seto invita. Lo que el paisaje guarda son los arreglos de luz, borde y agua, la sensación de un lugar configurado para mirar hacia adentro. Lo que el registro ahora dice no es acusación, sino hecho relacional. Una trenza de días de cuarto, rentas de semillas y nombres repetidos que muestra cómo una familia intentó convertirse en su propia frontera y lo que eso costó. La página final pertenece a un libro mayor que ya no se esconde. Se abre al invierno de 1632 y la marca de Candelaria. Una vela esbozada con una mano segura, casi indiferente. Las flechas de la rosa de los vientos señalan iniciales que se han reducido a letras sin rostros. El cuero de becerro está estable ahora, la tinta menos en riesgo de convertirse en polvo. El lector puede ver el sistema que una vez presionó cuerpos en un calendario y un calendario en una pared, y puede trazar la línea desde ese invierno hasta esta sala con luz controlada. La historia no pide piedad ni emoción. Pide una mirada firme. La casa escribió su propia ley, el archivo escribió una de vuelta. El suelo guarda lo que solo el suelo puede guardar, y el resto se lleva adelante en un protocolo que vigila los setos, escucha los días de cuarto y deja el panel cerrado, a menos que abrirlo sea lo único amable por hacer.